trabajo, se encuentra en Egipto en este momento y está grabando una serie para televisión y no ha podido venir. Él nos ha enviado aquí a nosotros. Yo recuerdo en su momento, cuando empecé a oír hablar del Cerro Uritorco, de Jorge Suárez, yo recuerdo que fue precisamente cuando se montó, digamos, esta polémica extraña, a que Jorge podía haber sido uno de los culpables, entre comillas, de todo lo que aquí había pasado. Y recuerdo que lo comenté con mi jefe, con Fernando Jiménez del Oso, y él me dijo, dice, mira, yo te puedo decir una cosa, Jorge Suárez tiene 3 cosas. Primero, que es un buen investigador. Segundo, que es un buen amigo. Y tercero, y más importante, que es muy buena persona. Y una buena persona es incapaz de hacer eso. Yo creo que esto es importante. Como expectativa, pues por supuesto, como ha dicho mi compañero Iker, darles a ustedes a entender, a ver lo que se está produciendo actualmente en España a nivel de casuística. Son 2 países hermanados culturalmente y también ufológicamente. Y yo creo que es importante que ustedes sepan lo que pasa allí, es un modo de aprender y por supuesto para nosotros también es un modo de aprender de todos ustedes. Eso es lo que entendemos. Gracias. Gracias. Bueno, ayer por la tarde, cuando llegamos a Capilla del Monte desde el aeropuerto Córdoba con los amigos, después de haber estado estresados porque se nos habían desaparecido los amigos de España, esas cosas de los aviones, uno dice, sí, compro un billete y vuelo. Qué ilusos que son. Podemos ir a parar a cualquier lado, sin ningún tipo de duda. Bueno, llegamos acá, los amigos almorzaron, tuvieron unas tertulias hermosas, y ojalá se pudieran grabar, porque yo siempre digo que a veces, como en la radio, ¿no? Cuando uno se queda dialogando con el invitado, a veces los diálogos son más sabrosos, por lo menos son más espontáneos, que cuando uno ve la lucecita roja y nos ponemos al aire. Y luego a la tardecita vinieron a visitar nuestro centro de informes OVNI, que aprovecho para invitarlos a todos ustedes que lo quieran visitar. Con mucho gusto les vamos a mostrar lo que hemos inaugurado el 18 de diciembre, que tiene como objetivo único charlar con amigos sin ningún tipo de fronteras económicas y que bueno, que todos aprendamos un poco más. Y ahí, porque un amigo que conocí hace muchos años, que también llegó a Capilla del Monte atraído por la historia del Cerro Uritorco, nos conocimos en aquel entonces, nació una fecunda amistad, quizás con él somos más colegas que ninguno porque él es también parte de su soporte de trabajo es en la radio, a pesar de que ha hecho también otro tipo de producciones. Le festejamos el cumpleaños. Nos pusimos los gorritos, fue muy simpático, sacaron fotos, no las van a publicar porque vamos a ir todos presos. Y bueno, lo quiero presentar a este entrañable amigo que una vez más ha llegado a Capilla del Monte. Fue también tan espontáneo como todos cuando dije, Miguel, hay un congreso, pues allá voy a festejar mi cumpleaños. Miguel Blanco. Bueno, a mí me da mucha vergüenza estar aquí delante, porque la gente que trabajamos en la radio, precisamente trabajamos en la radio para estar escondidos y que no se nos vea mucho. Pero yo voy a dar las gracias primero a Jorge Suárez, que me ha devuelto aquí, y a todos vosotros por venir. Estuve aquí la primera vez hace 7 años, nos conocimos mágicamente, tanto, bueno, por ahí caminando con Jorge, y yo perdí algo en este lugar. Aquí en Capilla del Monte perdí alguna cosa y prometí que volvería antes del año 2000. Entonces, gracias a vosotros que estáis aquí y a Jorge que ha organizado esta historia, he regresado cumpliendo esa promesa que me he hecho a mí mismo. Y gracias a Jorge, que quizá no sea profeta en su tierra, este lugar, no sé si sois conscientes de ello, se ha convertido en una de las mecas del planeta como lugar de poder, como decía Enrique. Yo llevo dadas 4 vueltas al mundo, más o menos, estoy empezando la 4ª vuelta al mundo, he visitado montones de lugares de poder, hemos estado haciendo todo tipo de experiencias, y en España y en Europa, mágicamente, está considerado como una de las mecas, uno de los lugares importantes donde pasan cosas. Quizá eso se lo debemos a Jorge Suárez, para quien yo os pido un tremendo aplauso. Si alguien que se merece un aplauso en este sitio... Y bueno, yo espero compartir con vosotros estos días informaciones interesantes, porque la gente que viene es poderosa también, y descubrir eso, como digo, que había perdido, y seguir colaborando a que este lugar siga siendo ese lugar tremendo, poderoso, que sea más conocido en el resto del mundo. Daros las gracias y bueno, disfrutar en estos días que estemos juntos. Y gracias por la fiesta de cumpleaños que montaste ayer. Gracias. Muy bien.
solamente la gentileza de Miguel y esta amistad fraterna que nos une, cosa que agradezco por supuesto, puede responsabilizarme a mí de esta realidad. Yo creo que esta realidad, los responsables están quizás muy lejos, aunque a veces nos visitan, pero como hábitat natural, yo creo que a quien hay que agradecer y aplaudir es a nuestro querido Cerro Ritorco. ¿Ustedes alguna vez han tratado con un cubano? Les puedo decir que es absolutamente estresante. Pero es gratificante conocer personas con la calidez, con la inteligencia, con la sabiduría y con esa vocación de hombre bueno, que sin ninguna duda es mi entrañable amigo, el doctor Roberto Orozco. Desde Miami, nos ha venido a visitar con nosotros. Tranquilo, profesor. Buenas noches. Fíjense. Como hay oscuridad, digo buenas noches. Gracias, Jorge. Si no fuera que esto es una actividad fraternal, tomando parte de la improvisación que hizo el primer amigo, yo diría que Jorge nos ha traicionado, porque no nos dijo nada del programa, no nos dijo que íbamos a hablar en público, no nos dijo nada, simplemente vamos a... No me diga que no es más emocionante, ¿no? ¿No es más emocionante? Sí, más emocionante y más comprometedor. Entonces, simple y sencillamente les diría mucho, les diría poco. Y en esto no queda más remedio que ser espontáneo. Le doy primero las gracias a Jorge por haber traído ese ángel en persona, que aquí dio su arte, dio su emoción, que fue esa joven al cantar. Precisamente una de esas 10 huestes angélicas, como se dice en las claves de Enoch, utilizan la vibración del sonido para elevar el arte. Y como liberan los extraterrestres de humo, de las pocas cosas que nosotros sabemos apreciar que tenemos en nuestro planeta, está nuestra flora y está nuestro arte. La más sublime expresión del sentimiento humano, poder expresarse cantando. Cuando ella cantaba, yo casi lloraba en su segunda canción donde mencionaba a nuestro Maestro Jesús. Pero también yo volaba con el pensamiento, no sé por qué motivo, miraba el Cerro Ritorco, la escuchaba ella cantar, estaba aquí en este lugar y recordaba a la persona que desde hace como 4 años me viene enlazando con Jorge, que es un abogado argentino que por su dignidad, la señora Mirta Salguero, al ver algunas cosas que no andaban bien, decidió, al no poder cambiar la constitución de su país, ser un exiliado en Estados Unidos. Pero yo veo que en el día de hoy, y es el propósito educacional cualitativo que Jorge se propone, el sueño de Mirta Salguero como de Capilla del Monte, como un lugar de una gran reserva moral y espiritual, no solamente un centro de poder, como un santuario, utilizando su palabra, nace propiamente en el día de hoy. Yo le estaba comentando al amigo recientemente de las cualidades diferenciales de Capilla del Monte, como lo que en inglés llamaríamos un safe apocalyptic bunker, o sea, un lugar seguro, vibratoria, ecológica, económica y moralmente para lo que se está viviendo y se va a vivir. Y me voy a permitir, no una digresión ni ser largo, sino unos comentarios aparentemente inconexos para dar la fundamentación de esto, que en definitiva no va a estar en nuestra exposición del sábado. Yo no es la primera vez que estoy en Capilla del Monte. Yo, gracias a que Jorge me llevó a una serie de lugares en Capilla del Monte, ya tomé fotos, ya tomé diapositivas, he dilucidado el porqué energético de Capilla del Monte, con a su vez la ayuda de un extraterrestre que se canaliza a través de Mirta, que es Ridán, un maestro extraterrestre de Pléyades, del que yo quiero y le pido ahora a Jorge, y lo comprometo, de que antes de que termine este congreso, bien sea leído por él, o leído por mí, o leído por cualquiera, se lean 2 de los mensajes de Ridán, donde él habla que es Capilla del Monte y donde él confiesa lo que nosotros habíamos descubierto en un principio, que llevan aquí, que tienen una base desde hace más de miles de años,
desde hace más de 2000 años. Quizás ustedes no sepan, y vamos a decirlo, de que en Nueva York y en Miami hemos dado conferencias exponiendo de los norteamericanos y los latinos de estas ciudades qué cosa es energéticamente Capilla del Monte. Y justamente comenzamos esa charla mostrando del mapa de la llama, los augustos maestros de sabiduría, el vórtice de energía que cae en esta zona como centro del planeta, como ser vivo. Ya hace unos 2 años y medio estuvimos en Buenos Aires y trajimos estos mapas e hicimos unos cálculos con compases, milimétricamente, latitud, longitud, y nos dio una cosa muy interesante. Que el chakra del planeta que corresponde a Argentina, de los 52 chakras del planeta, de los 4 que corresponden a Sudamérica, cae su vórtice o centro milimétricamente en Río Cuarto, al sur de Córdoba. Está de más decirles a ustedes cordobeses la importancia histórica y cultural de Córdoba y lo que ha dado y lo que da siempre históricamente en este país y en el mundo. Pero que el aspa superior de esa cruz toma General Belgrano, otro centro geomántico, toma Córdoba y toma Capilla del Monte. ¿Por qué es un centro de poder al que ellos se referían? En los estudios que hemos hecho de piramidología, toda montaña es una pirámide y toda pirámide tiene encima como una parabólica, una pirámide prima como receptor. Yo comienzo esa charla no solamente ubicando la coincidencia de lo que es el mapa de la llama con lo que los ufólogos y esoteristas argentinos llaman 3 triángulos de poder que resultamente caen en Capilla del Monte. O sea, primera coincidencia, el concepto como centro de poder de los maestros del Sudha Dharma Mandalam o Gran Fraternidad de los Hermanos Puros o Gran Fraternidad Branca coincide con el estudio de los ufólogos y esoteristas argentinos de que este es el centro de poder en este país y en esta parte de América. Pero desde el punto de vista de la pirámide, por eso le hice la alusión, y es el por qué estos extraterrestres tomaron esto como base, es lo siguiente. Hemos estudiado las pirámides en serie y en paralelo, pero no en triangulaciones. Y en el caso de pirámide de Capilla del Monte, el Cerro Uritorco es una pirámide, el cerro donde está la huella del pajarillo es otro, y hay un tercero que forma una triangulación. Y de acuerdo a palabras de Ridán, esa geodesia, esa geomancia de 3 parabólicas de poder en estas 3 montañas es lo que le permitió y escogieron dialécticamente ellos que fuera el lugar para su base. Ahora bien, no con esta explicación técnica, sino con la belleza que lo hace un maestro extraterrestre, yo quiero que este congreso no termine sin que se lea para los capillenses el concepto de Ridán y la confesión de Ridán del por qué ellos están aquí desde hace más de 2000 años. Por demás, desde el punto de vista ufológico, decirles de que nuestra experiencia OVNI comenzó con un avistamiento espontáneo hace más de 20 años en Cuba, que pasamos a formar parte del grupo Konstantin Tsiolkovsky de la Academia de Ciencias de allí, luego formamos la Fundación Venezolana de Investigaciones Psicotrónicas, en la que nos sirvió muchísimo alguien de vuestro orgullo, de nuestro orgullo, que va a estar aquí, que es el profesor Pedro Romaniuk, de quien yo me confieso ser un discípulo y un admirador. Y luego en Estados Unidos hemos creado el USA Biomatronics, donde estudiamos toda esta relación de los campos magnéticos con la psicotrónica, con la salud, con la biología, con el fenómeno OVNI. Pudieran estar también presentes aquí el doctor Virgilio Sánchez Josejo del Miami UFO Center, de quien hace muchos años yo fui un discípulo y él a su vez de Alex Heine. Pertenezco también a la MUFON, que muchos de ustedes lo vienen conociendo y comentando, y además somos investigadores de carácter independiente, porque creo que este tipo de fenómeno tiene tanta trascendencia en la problemática del ser humano que cualquiera debe ser un investigador, algo de más allá de un libro en una mano y la computadora en la otra. Cualquier cosa además que le diga relativamente huelga, me siento muy satisfecho de su presencia y conociendo la calidad de mis compañeros y toda esta preparación que Jorge ha hecho, le digo a ustedes que están presentes y los que ustedes van a traer ahora ausentes, que no se van a defraudar y que todos hacemos la historia con nuestro protagonismo, y aquí estamos empezando a hacer un rol y un protagonismo histórico completamente nuevo, porque no son extraterrestres importados ni los héroes anónimos de las películas los que hacen las historias, sino todos ustedes y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Roberto.
No voy a decir nada novedoso si les cuento que transitar este camino de la historia de los ovnis es absolutamente árido, doloroso y espinoso. A mí siempre me dio una enorme tristeza una persona de mi provincia, de Córdoba, que es, tanto para la prensa, inclusive para algunos medios científicos escépticos, un absoluto desconocido. Por contrapartida, este científico es amado, muy especialmente en España, reconocido por sus dotes de investigador, respetado, mimado. He escuchado y tengo grabados muchísimas notas de radio a nivel telefónico y sé cuánto se lo respeta en otras partes del mundo. Y es lamentable y doloroso que en Argentina y especialmente en Córdoba el doctor Álvarez López sea casi un absoluto desconocido. Por eso cuando montamos este prestigioso staff dijimos, de ninguna manera puede estar fuera de Pedro Romagnú, perdón por la reiteración, es el único investigador de Argentina a quien nosotros dijimos, queremos que esté el profesor doctor José Álvarez López como una forma de distinguir y, si fuera posible, un poco diluir esa negatividad y esa ignorancia que le han hecho inclusive sus pares en Córdoba. Con ustedes, el profesor José Álvarez López, para que les diga sus puertas. Que es casi buenas tardes, ¿no? Sí. Bueno, como dijeron anteriormente, se trata de una impensada presencia. Evidentemente era más alto que yo. Se trata, decía, de una impensada presencia. Esta presentación que ha hecho el amigo Suárez aquí y en la que nos ha comprometido a iniciar ya este seminario sobre ovnis que se va a desarrollar aquí en Capilla del Monte. Mi tema que voy a desarrollar el viernes titula Los ovnis y la ciencia, o la ciencia y los ovnis. Y lógicamente hay una cierta antítesis entre ovnis y ciencia, puesto que en las estadísticas que se han hecho, y nosotros en el Instituto de Estudios Avanzados de aquí de Córdoba, hace ya unos 15 años más o menos, para ser exacto, en el año 86. Curiosamente, el año que acaban de mencionar aquí, como un año que fue importante para la ovnilogía, porque fue una de las últimas grandes oleadas de ovnis que se produjeron. Después de eso, sobreviene una especie de silencio en el que estamos sumergidos, donde hay muy pocos ovnis que se presentan. Es decir, no hay comparación entre la presencia del ovni en este momento y la oleada de ovnis que fue en 1986. Entonces, como digo, el problema científico de los ovnis es que no se puede demostrar la existencia de los ovnis. Desde el punto de vista científico no hay pruebas de su existencia. Es realmente curioso esto, puesto que las exigencias de la prueba científica son muy grandes. El profesor Petri, que voy a destacarlo, es un científico muy importante, quizás el más grande arqueólogo del mundo, y lo voy a mencionar, el profesor Flinders Petri, autor del libro más importante que se ha escrito sobre pirámides, que es Pyramids and Temple of Giza, el cual no se han hecho ediciones castellanas, por la sencilla razón de que tampoco se han hecho ediciones inglesas. El libro más importante sobre pirámides, del arqueólogo más importante, reconocido mundialmente como el arqueólogo más importante, que es el profesor Flinders Petri, no se ha publicado nunca. Se hizo la primera edición y nunca más se publicó. Y hace cosa de unos 5 años se hizo una edición inglesa
de la obra, precisamente Templo Giza, Pirámide del Templo Giza, pero curiosamente en esta obra todo lo importante de la obra de Petri sobre pirámides ha sido expurgado, es decir, es una edición censurada. Y los ingleses dicen que hay libertad de prensa, pero han censurado la obra de Petri. Después de no hacerle ediciones, después de 100 años, en 1901, hasta ahora, se hace una edición y le sacan las partes fundamentales de la obra, que son las que plantean la estructura extraterrestre de la Gran Pirámide. Y se lo voy a decir con todas las letras. El más grande, importante y respetado arqueólogo del mundo, a quien yo admiro y lo considero el más científico de todos los arqueólogos y el creador de la arqueología científica, el profesor Flinders Petrie. Bueno, este señor estudió la Gran Pirámide y descubrió pruebas auténticas, no solamente teóricas, sino concretas, materiales, cosas tangibles de origen extraterrestre en la Gran Pirámide. Pero todo esto ha sido censurado. Y ya ven ustedes a qué extremo se ha llegado en esta acción realmente puerca de las publicaciones británicas, el país donde se habla de libertad de prensa, que después de la vez que voy a Egipto, fue hace un año, me fui directamente al Museo del Cairo a buscar los trepanados, mejor dicho, los trozos de piedra trepanados por los taladros egipcios que había dejado allí el profesor Petrie. Yo la había ya encontrado en el British Museum, donde todavía están, pero la del Museo del Cairo han sido eliminadas. No sé si las habrán tirado al Nilo, no sé lo que han hecho, pero las han sacado del museo porque en el Museo del Cairo no puede haber pruebas científicas que contrarían los principios de la arqueología. Y un principio fundamental de la arqueología, como el de todas las ciencias terrestres, es de que no existen inteligencias extraterrestres, no existe, por lo tanto, civilización extraterrestre. Y las pruebas de esto hay que eliminarlas. Es por esta eliminación que han hecho los científicos, las pruebas científicas, por lo que se dice, y acaban de decirlo aquí, los oradores que me han precedido, entre ellos de Vicente, que no hay pruebas seguras de la existencia de los ovnis. Y bueno, y también lo dijo aquí el amigo Jorge Suárez, que no son seguras las pruebas. Estas sí son pruebas seguras, no solamente de la existencia de las ovnis, sino de la presencia de sus fabricantes. De manera que, con esto quiero decir que tenemos que rectificar todos los conceptos que se han dado sobre la cuestión ovni, en base a estos testimonios y otros más que pondré el viernes. Y mientras tanto les doy las gracias por esta oportunidad y les pido disculpas por lo largo. Nada más. Gracias, profesor. O sea, que encuentro Mansi nos queda absolutamente en claro que podemos parafrasear con aquella anécdota de que no están las brujas, que no hay brujas, pero que no existen las brujas, pero que las hay, las hay. No hay ovnis, pero que las hay, las hay. Yo quiero decir, y bueno, una de las cosas que dije en el comienzo en función de que no uso papeles, no me gusta, que seguramente iba a cometer un montón de torpezas y que cometí una incalificable y realmente lamentable, a cual pido disculpas. Este congreso, entre otros objetivos, y el fundamental, tiene la intención de reconocer en la persona de dos investigadores reconocidos por todos, quizás como los más veteranos, y especialmente en Argentina, documentamos ayer con algunos amigos, que ahora hablar de ovnis uno pasa con relativa facilidad, aunque siempre a uno, como lo digo, siempre sentimos que nos cascotean el rancho, pero hace 50 años era muy difícil. Tener el coraje, la valentía y la honestidad de hablar de ovnis hace 50 años realmente es una cosa formidable. Por eso que este congreso tiene en esencia fundamental la intención de hacer un homenaje, un reconocimiento, porque por suerte están los dos vivos, y me estoy refiriendo al profesor Alfredo Terrera. Perdón, mire usted, está acá la presencia del profesor Alfredo Terrera, por eso me ha traicionado, mi inconsciente me ha traicionado, porque también alguna vez estuvo acá con su bastón de mando, está su señora esposa, no sé si está en la sala, pero nos está acompañando, y bueno, este lapsus es obvio que está acá con nosotros. Digo, el profesor Pedro Romagnón, y también a quien seguramente en España se lo reconoce como el decano de los investigadores españoles, única persona que tuvo la posibilidad de acceder por invitación
a la Cámara de los Lores de Inglaterra a hablar de ovnis. Y solamente mencionar eso, más allá de todos los libros y que casi todos los investigadores, especialmente de España, lo reconocen como el maestro. Don Antonio Rivera había aceptado venir, es una persona de 80 años, pero los largos viajes transatlánticos afectan su salud, por eso que no está con nosotros físicamente, pero si Dios quiere y la suerte y la técnica nos acompaña, el día sábado, cuando estemos haciendo el reconocimiento de don Pedro Romagnó, aunque sea por línea telefónica, vamos a tener la presencia de don Antonio Rivera. Bueno, y hablando de valentía, hace unos años, los muy buenos ufólogos chilenos depositaron en una persona muy reconocida por su capacidad de investigación y por su seriedad, para ir a golpear las puertas del gobierno de Chile, con todo lo que aquello significa, a peticionar que una vez por todas el gobierno chileno blanqueara los expedientes X, como vulgarmente se les dice, los expedientes secretos que seguramente tiene, que sin duda tiene el gobierno chileno, porque la actividad de ovnis en Chile quizás es la más formidable de toda América. Bueno, y depositaron, él dice por ser el más anciano, lo que pasa como es canoso, se hace el viejito, pero bueno, ya les voy a contar el secreto de él, pero en otro momento. Yo creo que fue por su prestigio y reconocimiento mundial que sus colegas le dijeron: Jorge Anfrun Dumont, para entregar este papel a nuestros gobernantes para que nos cuenten la verdad. De Chile, Jorge Anfrun Dumont, un entrañable amigo. Bueno, antes que nada quisiera dar las gracias a todos los amigos que hoy día nos acompañan, porque hacer lo que hace Jorge Suárez equivale a levantar una pirámide. Después de todo lo que han dicho mis colegas, me queda tan poco por decir. Me siento hasta casi extraño. Pero lo principal es que representa un país largo que se caracteriza últimamente por entregar mucha información ovni, y que, al igual, como decía Jorge, hablar de ovni hace 50 años atrás, hablar de ovni en la década de los 80 en mi país era cosa un poco riesgosa, por decirlo en términos de sinónimo. Y no tengo ningún problema en decir abiertamente que yo cruzo la cordillera, abro la puerta de los Andes, llego a Argentina y comienzo a aprender. Yo he venido acá a aprender como un ser humano más también. Quizás en un comienzo yo decía que era investigador.